Las botas puestas de la dignidad, de la defensa del interés de Orihuela, de la legalidad, de la moralidad, de la ética, evidentemente no nos la vamos a quitar nunca, si no, no seríamos nosotros. Y al final creo que la sociedad, los pueblos y el pueblo de Orihuela lo que necesita precisamente es todo lo que le aportamos nosotros. Y de cada una de las elecciones locales vistas, ¿va a optar a volver a encabezar la lista del Partido Popular? De momento lo que voy a es a centrarme en seguir trabajando, como siempre lo he hecho, los intereses y el interés general de Orihuela, y así lo voy a hacer con independencia de que pase dentro de un año. Ahora, evidentemente, toca adaptarse a una nueva situación, y lo que estoy seguro es que dentro de un año el Partido Popular en Orihuela ganará, recuperará la alcaldía y tendremos el mejor equipo para defender los intereses de Orihuela y para conseguir terminar todo lo que hemos dejado en marcha y para recuperar todas las oportunidades y coger todas las nuevas que puedan surgir. Criticaremos públicamente lo que haya que criticar públicamente y llevaremos a los tribunales lo que haya que llevar a los tribunales. En función de lo que se detecte en cada caso, se procederá de una manera proporcionada. No tiene sentido judicializar cosas que no tienen que judicializarse, ni lógicamente lo contrario. Yo creo que vamos a intentar, y seguro que lo haremos muy bien, aunque no tenemos costumbre, pues igual que sí que gestionamos muy bien y hemos gobernado muy bien, pues seguro que vamos a hacer muy buena oposición. Estoy seguro que así lo haremos todo el equipo. Cuento con la unión de todo el equipo, con el apoyo de todo el equipo, y vamos a estar muy vigilantes porque sabemos con quién Orihuela se está jugando los cuartos, sabemos con quién. Carolina Gracia, como además decía en ese vídeo que ha circulado tantos estos días, como decía Antonia Moreno, como han dicho todos y todos lo hemos reconocido, sabemos con quién se están jugando ahora los cuartos el PSOE, ese grupo de Cambiemos, de Izquierda Unida, los Verdes, de Podemos y de Claro, que han preferido asociarse, aliarse con esta gente, en vez de asociarse, como se le ha tendido la mano en innumerables ocasiones desde 2015 que llegué, para hacer un pacto de gobierno serio, honesto, transparente y defendiendo de verdad los intereses de Orihuela. ¿Cuál cree usted que ha sido el principal motivo de esta moción de censura? Intereses de poder de unos y de otros, unos por mantenerse y conseguir cosas que nosotros le impedíamos, en este caso Ciudadanos, y Carolina Gracia y el PSOE, pues porque era su última oportunidad para no perder el tren de la política en la que lleva enganchada tantos años.